Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, una pequeña aldea austríaca situada cerca de la frontera con Alemania. Su padre era un hombre modesto, severo, agente de aduanas. En su estudio, según Miller, comenta cómo Führer le relató a su secretaria que en una ocasión fue capaz de contar los 32 golpes que le propinó su padre sin verter una lágrima. Según cuenta la historia, en el colegio se aburría por su carácter fuerte, un coeficiente alto, y le gustaba mucho la geografía, la historia. A los 16 años abandonó por completo sus estudios. Hitler desarrolló una personalidad primitiva, incapaz de experimentar empatía, sedienta de odio. Indica que quizás por ello, Adolf, que era el segundo de los 6 hermanos, aunque solo él y su hermana Paula sobrevivieron a la infancia, se sentían especialmente unidos a su madre, Clara, cuya muerte en 1907 le afectó profundamente. Su padre, que había fallecido 4 años antes, deseaba que su hijo fuera funcionario, una perspectiva que no agradaba al joven Hitler, que se inclinaba más por la pintura y la arquitectura. No logró cumplir sus objetivos, fue rechazado por la Escuela de Bellas Artes de Viena, por falta de talento. Hitler, que malvivía en la capital austríaca de la venta de sus pinturas, se trasladó a Múnich en 1913, en parte atraído por la potencia de Alemania y en parte por eludir al servicio militar. Un año después, sin embargo, no dudó en alistarse como voluntario en el ejército de ese país. Durante la Gran Guerra, fue destinado a Francia y Bélgica como mensajero. Alcanzó el grado de cabo y recibió 2 cruces de hierro. Al término del conflicto, Hitler quedó temporalmente ciego por un ataque con gases tóxicos y fue trasladado a un hospital de campaña. Allí fue diagnosticado como peligrosamente psicótico, una manía que se acrecentó cuando Alemania capituló en noviembre de 1918. Más tarde, las draconianas condiciones que estableció el Tratado de Versalles contribuyeron a creer las condiciones sociales y políticas que le darían el poder. En septiembre de 1919 se unió a un pequeño partido de extrema derecha, el Partido Obrero Alemán, el futuro partido nazi. 2 años después, había ganado una gran notoriedad con sus discursos, en los que acababa a los grupos rivales y a los judíos. Su carrera política tomó un rumbo aún más drástico. En 1923 intentó derribar el gobierno bárbaro en Múnich, una acción que le costó una condena de 5 años de prisión, de la que solo cumplió 8 meses. Aprovechó su estancia en presidio para citar Mi lucha, todo un manifiesto en el que él queda patente su desprecio hacia la democracia y a los judíos. Ya en libertad, Hitler aprovechó la crisis económica para atraerse el voto. Prometió crear puestos de trabajo y devolver a Alemania su pujanza. Aunque fue derrotado en las elecciones de 1932, promovió una ola de revueltas que llevó al gobierno al colapso. Así, el 30 de enero de 1933 fue elegido canciller. Año y medio después se nombró Führer y se preparó para eliminar toda opción. El partido se hizo cargo del aparato burocrático, inició el proceso de eliminación de los enemigos de Alemania, tomó el control de la economía y creó la Gestapo, un cuerpo de policía que combatía las tendencias peligrosas para el Estado. Führer había preparado el país a conciencia para la guerra, señala Hitler. Aprovechó el sentimiento de vergüenza nacional originando tras la guerra para intentar destruir el pueblo de inferiores. El 26 de enero se cumplieron 71 años de la liberación de Auschwitz. Auschwitz es el mayor cementerio del mundo. El complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el más grande que creó el régimen nazi. Incluía 3 campos principales. En todos ellos los prisioneros eran utilizados para realizar trabajos forzados.
Uno de los campos también funcionó durante mucho tiempo como campo de exterminio. Los campos estaban ubicados aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Cracovia, cerca de la frontera germano-polaca de antes de la guerra, en la Alta Silesia, un área anexada por la Alemania nazi en 1939, después de invadir y conquistar Polonia. Fijar cifras exactas sobre el número de víctimas de esta labor de exterminio es una tarea difícil para los historiadores. Sin embargo, según la información que se conserva en los archivos del FSB, el antiguo KGB, las SS mataron en Auschwitz más de 4 millones de reclusos. Entre el 70 y el 75% de las personas que llegaban al campo en trenes eran enviadas enseguida a las cámaras de gas, y no hay documentación alguna sobre ellas. La mayoría pereció en las cámaras de gas entre febrero del 42 y noviembre del 44, envenenadas por el gas que desprendían al contacto con el aire las cápsulas de Zyklon B, un insecticida de uso común en aquel entonces. Las víctimas fueron en su mayoría judíos, pero también polacos, gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra soviéticos, testigos de Jehová o minusválidos. Hoy, para hablar de este tema, está con nosotros Adrián Vitale, que ha hecho un viaje muy importante e impresionante, Adrián. La verdad que sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Adrián? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Fue una experiencia muy linda poder repasar la historia del lugar de los hechos. Genera, digamos, una posibilidad de comprensión diferente al concepto solamente de un libro, ¿no? También va a estar tomando un café con nosotros y charlando acerca de este tema, Baltasar Vargas. ¿Cómo estás, Baltasar? Analia, gracias Alejandro por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo comienzo con esta nota. Adrián, comentame un poquito sobre esta historia de este viaje. ¿Cómo se originó? ¿Cuál fue la idea? Contame un poco. Bueno, hay una organización judía que se dedica a invitar a referentes sociales para generar conciencia de que miren, conozcan lo que sucedió para que no vuelva a suceder y que se pueda repetir, digamos, ¿no? Bien. Para evitar que se pueda repetir. Entonces nos invitan a que se pueda difundir, por eso fue una semana intensa en todo Polonia, donde fueron los campos de exterminio en la Segunda Guerra Mundial a partir de la ideología nazi. Bien, ¿cuántas personas fueron? 20 personas. Bien, a nivel nacional, ¿verdad? Y también había gente de Polonia, gente de Colombia, de distintos lugares. Sí. Bien, cuando llegaste a ese lugar, contame tu sensación. ¿Qué sentiste? Bueno, la primera experiencia, historia, ¿no? la primera experiencia fue en el gueto de Varsovia. Bien. Que uno podía entender cómo, bueno, del gueto, recordemos que eran 18 kilómetros cuadrados y después del levantamiento Hitler manda a destruirlo absolutamente, o sea, no quedó nada, lo arrasaron, solo quedaron 2 edificios. Y de esos 2 edificios quedan 2 muros del gueto y que vive gente. Yo no puedo entender que siguiera viviendo gente en ese lugar. Después de toda la historia tan terrible. Bueno, estaban explicando la historia del muro, cómo había sido. Salió una persona a increparlo y a negar que ese sea el muro, ¿no? Que cuando había un reconocimiento internacional, testigos. La verdad era una sensación muy extraña de la indiferencia. ¿Pero negaba que ese era el lugar o que no había negaba pasado que ese sea el muro. No el gueto, digamos, que ese era parte del gueto, sino que negaba el muro, digamos. Defininos gueto, Adrián. ¿Qué es el gueto? Para el segundo de Hitler, el gueto era el ataúd de los judíos, donde se los encerraba sin comida, sin medicina, sin tenían que morirse. ¿Cómo sobrevivieron tanto en el gueto de Varsovia, que duró 3 años? Porque los alemanes eran unos corruptos y los judíos ofrecían plata, joyas, iban comprando la mercadería y podían infiltrarla. O los judíos más pobres que no tenían esa posibilidad, porque digamos, en todas las situaciones siempre se expresan las clases sociales. En una situación buena y en una situación complicada como en un gueto, ¿no? Por ejemplo, en la película El pianista de Varsovia, era la gente rica judía que invitaba al artista a tocar, ¿no? Mientras los otros estaban afuera o teniendo necesidades, y ahí se nota que no había tantas necesidades, ¿no? Pero el gueto, bueno, es un lugar donde se los encierra, se lo aísla de la comunidad. Lo más terrible es que el gueto estaba en el centro de Varsovia, como si fuera Nueva Córdoba, hoy en Córdoba, ¿no? Claro. En el centro de Varsovia, todos sabían que era el gueto. Y había 2 guetos, el gueto A y el gueto B. El gueto A iban los improductivos, ancianos y niños, que eran los primeros que eran deportados a los campos de exterminio. Y en el otro los productivos, los hacían trabajar, los hacían coser, los explotaban, ¿no?
Esa era la diferencia. Y los polacos, cada vez que los judíos venían del gueto B al gueto A, cortaban la calle y se demoraban mucho, entonces llegaban tarde a sus trabajos, les piden a los alemanes que hagan un puente, ¿no? Actualmente hoy están las columnas del puente, ¿no? Pero se hacía un puente donde pasaban los judíos del gueto A al gueto B a ver a sus niños y a ver a sus padres, digamos, ¿no? O a sus abuelos. ¿Cómo hacían, Adrián, los judíos para generar alguna riqueza y de alguna manera corromper a los nazis que eran corruptos? Teníamos ahí en la realidad de muchos judíos comerciantes, banqueros, teníamos gente con mucho poder adquisitivo. Entonces se corrompía, digamos, la guardia, yo lo aprendí ahí, la guardia de los campos de exterminio y de los guetos eran policías ucranianos. Los de las SS estaban combatiendo, no podían distraer a esa gente profesional para cuidar a los judíos del gueto. Eran policías ucranianos. ¿Se le permitía a los judíos tener una actividad comercial? No, en el gueto no, porque eso era antes, digamos. Sí, ¿recibían dinero de afuera los judíos? No, tenían ellos y iban, digamos, comercializando con la gente, comprando pan, comprando harina. Cuando se les acabó la plata, empezaron con las joyas. Cuando se les acabaron las joyas, empezaron con sus pieles, porque el polaco está preparado para el invierno. Los inviernos en Polonia son de 17-20 grados bajo cero. Entonces en el verano vendió sus pieles, que eran muy cotizadas y deseadas por un montón, por nada, para poder comer, por un pedazo de pan, y cuando llegó el invierno murió mucha gente. En los guetos, hubo más de 1000 guetos en toda Europa, murieron cerca de 1 millón de personas. ¿Cuál era la lógica del gueto? El hacinamiento. En cada casa, digamos, o en cada habitación, tenían que vivir 3 familias. Entonces, en una casa tenía 3 espacios, había 9 familias viviendo en ese lugar. O sea, el hacinamiento, la pelea por la comida, la gente que moría la de lucha hambre, por sobrevivir. Era tremendo. Había cerca de 500 muertes diarias. En el gueto de Varsovia había 400.000 personas encerradas en hacinamiento. ¿Y por qué los guetos se organizaron en Polonia? Polonia era la Israel de Europa. En el siglo XV, cuando Isabel la Católica expulsa a los judíos de Europa, de España, el rey Casimiro de Polonia, que Polonia era toda de madera, los trae, porque dice, si los judíos desarrollaron en Europa, ¿por qué no puede desarrollar Polonia? Entonces los trae y se transforman en los judíos del rey. Y tenían una vida social importante. Por eso nosotros cuando comenzamos antes de ir al gueto fuimos al cementerio judío de Varsovia. Hay 280.000 tumbas en el cementerio judío de Varsovia. Que ahí están las fosas comunes donde después se sepultaban a la gente que moría en el gueto de Varsovia, que eran por cantidades todos los días. Lo que era para Hitler, ¿no? Los polacos eran como esclavos. Bueno, los eslavos, que ellos les llamaban, que era el segundo paso del plan. Primero exterminar a los judíos, a los gitanos, ¿no? Murieron muchísimos gitanos. Nada más que los gitanos son un pueblo ágrafo, que no tienen escritura, que no tienen un relato histórico, pero murieron muchos gitanos. Algunos dicen 200.000, otros 500.000, otros 1 millón, hasta 1 millón de gitanos. Nada más que no hay registro, ¿no? Porque se quemaron muchos de los registros de la parte administrativa de Auschwitz, ¿no? Por eso es difícil saber la cantidad de muertos. Y nadie los reclama. En cambio, los judíos han hecho toda una reconstrucción de sus parientes, y ya llevan cerca de 500.000 personas reconocidas dentro de los 6 millones, ¿no? Que es una barbaridad. Pero bueno, esa era un poco la lógica que tenían. Bueno, pero el tema de los eslavos significa esclavos. El segundo paso, después de exterminar a los judíos y a los gitanos, era el tema de los eslavos. ¿Quién eran los eslavos? Los eslovenios, los polacos y los rusos. Había que limpiar a Europa de toda esta raza que no servían para nada y que perjudicaban a la perfección de la raza aria. Bien, ¿quién era Hitler? Evidentemente una persona psicópata, en un sistema que funcionaba evidentemente en cualquier crisis económica con un liderazgo muy fuerte. Todas estas situaciones de perversidad que se dan en la historia de la humanidad siempre se dan por una crisis económica. Sí. Muy organizado, muy sistematizado. Por eso se llegó en 2 años a matar 6 millones de personas. Por ejemplo, en los vagones entraban 100 personas. Entonces llegaban 60 vagones, 6.000 personas que iban directamente, por ejemplo, a Treblinka, que era el campo de exterminio del gueto de Varsovia,
llegaban 6.000 por día, y los 6.000 pasaban derecho a las cámaras de gas. Entonces, era tal la perversión del sistema de engaño que se había generado, que los polacos decían, pero ¿cómo los alemanes? Porque algunos contaban lo que estaba pasando cuando se escapaba, y no les creían. ¿Cómo los alemanes, tipos cultos, amantes de la música clásica, con premios Nobel, grandes desarrollos filosóficos, de tratado, van a estar quemando judíos? Sí. No le creían a los que se escapaban. Claro, porque ¿qué pasaba con la otra gente? Nadie Cuando hablaba, cuando nadie... llegaban los trenes y bajaban al andén, el director del campo los recibía con una orquesta de música clásica, que eran músicos polacos judíos. Era una perversidad, pero... Bajaban con la valija, que era lo único que permitían llevar una valija por familia, y la valija que llevaba, y la plata, las joyas, lo esencial, lo que te quedaba llevabas. Le daban un número, le decían no lo pierdan, que después con este numerito se va a reencontrar con la valija. Ahora se van a bañar por el problema del tifus que producía el piojo, le vamos a cortar el pelo, porque aquí hay que trabajar. Ese letrero que está en Auschwitz estaba en todos los campos de concentración, que significaba o que decía el trabajo libera. Ellos pensaban que iban a trabajar, se los separaba entre mujeres y hombres, los niños por Ellos no sabían que iban a morir, en un principio, seguramente sabían. Después ya... Sí, pero en realidad hay dos cuestiones acá. Una, el sistema del hambre. El hambre individualiza el problema, lo personaliza y pierde la dimensión colectiva y social. Cada uno pelea por su hambre. Y ahí no ya te nos deja posibilidad sorprende, de pensar y tampoco. ya no sorprende el hambriento, o no te sorprende el muerto. En el muerto, ¿a quién ves? Te ves vos que seguís viviendo, no sos vos ese, ¿no? Y en el hambriento también, soy yo el que puedo vivir un día más, con un pedazo de pan. Es tan perverso el sistema, que evidentemente el sistema de engaño era tan grande cuando llegaban al campo de trabajo, que ellos iban con expectativa y con esperanza al campo de trabajo, que ahí, bueno, los hacían entrar, que es uno de los lugares, a mí me conmocionó mucho, que es la cámara de gas de las mujeres, donde había un hall de entrada donde se les cortaba el pelo. ¿Qué hacían con el pelo, Adrián? Con el pelo lo utilizaban para hacer tipo bolsas arpilleras. Dice que se utilizaba también para el aislante de los submarinos, para los paracaídas, para rellenar sillones. También separaban toda la parte de la dentadura, si tenían oro, después lo fundían. Eso era terrible, porque eso sucedía cuando se llegan a las cámaras de gas con el ciclón B, que es el insecticida que lo descubren por casualidad, ¿no? Ah, bien. ¿Cómo es el sistema ese? En Auschwitz se divide en tres: la parte administrativa, la parte donde estaban los presos políticos, que es la construcción que nosotros vemos de ladrillos. Estaban los presos políticos, rusos, polacos, disidentes alemanes, homosexuales alemanes. Todo eso estaban en la parte de construcción, que eran eran los antiguos galpones del ejército polaco, ¿no? Cuartel del ejército polaco. Y Auschwitz-Birkenau, que era la parte donde estaban todos los judíos, que eran las barracas de madera. ¿Qué es lo que eran las barracas de madera? Eran establos para animales, para caballos. Ahí entraban 28 caballos y ahí tenían que entrar 1000 judíos. Las cuchetas tenían 3 camas y entraban 4 personas por cama. O sea, en una cucheta tenías 12 personas durmiendo 12 personas. En 3 camas. Da la impresión de que no pueden haber sido tan inocentes los judíos de haber creído que le estaban preparando todo este escenario para que ellos trabajaran. Me parece que había una cuestión de dejarse llevar pensando que iba a venir rápido el rescate de los aliados, quizás. Una es esa, la esperanza de las masas, que siempre se transforma en surrealista. Hay dos tipos de esperanza. La esperanza cuando vos llegas al campo de exterminio, ¿no? Que te bajás en el andén y te dan ese mensaje de bienvenida. Por ejemplo, en Treblinka, que fue el campo de exterminio de Varsovia, ahí iban directo a la cámara de gas. O sea, se bajaban del tren y iban a morir. O sea, ahí no había chance de ningún tipo. Y los únicos que estaban, que eran judíos también, que mantenían el campo, que después separaban las valijas, que normalmente se buscaba gente con oficio, que era lo que se preguntaba si eran zapateros. Se preguntaba quién tenía 16 años, porque los menores de 16 años iban directo a la cámara y los mayores de 45 también. Se sacaba a algunos que se necesitaba, cada 3 meses se renovaba el plantel, se mataba el resto, para poder hacer la separación. Todos los que se quedaban ya sin fuerzas para trabajar no les servían. Cámara de gas directamente. Entonces, y en Auschwitz, donde ahí fue mucho más grande eso, y ahí empieza a haber otros intereses en Auschwitz, porque está la industria alemana, donde está la Volkswagen, donde está Audi, donde está Bayer, y ahí necesitaban mano de obra barata, que era la mano esclava, que era de los judíos. Ahí trabajaban 100.000 judíos en las fábricas alemanas,
produciendo material bélico. Y ahí son los que son tatuados con el número, son los que salen afuera a trabajar. ¿Por qué les tatúan un número? Era la barra de código, digamos, el control que tenían diario. Eran tan obsesivos con el control que todas las mañanas los hacían levantar a las 4 y los formaban. En cada barraca tenía que haber 1000 personas. Si no había 1000, había un castigo de ejecuciones a la gente de la barraca. Por ahí se encontraban un piojo en la barraca, mataban a la barraca, a todos los que estaban en la barraca. Si se llegaban a la noche y uno a otro se sacaban los piojos para poder seguir sobreviviendo. Un piojo los condenaba a muerte a todos. O los dilemas que se iban planteando. Por ejemplo, todas las mañanas vos tenías que levantar con la gorra. Si alguien no tenía la gorra, estaba condenado a muerte. Y algunos por ahí se la robaban. Y hay uno de los sobrevivientes que dice, me la robaron, me desperté, ¿y a quién se la saco? ¿A quién condeno a muerte? El director del campo de Maidana, de la ciudad de Lubay, que era un perverso como su esposa se paraba por donde entraban todos los prisioneros y coleccionaba tatuajes. Se pasaba y le gustaba ese tatuaje, aquel tatuaje, iban, se lo sacaban y se lo traían en una carpeta, tenía todos los tatuajes. ¿Cómo se los sacaban? ¿Sacan la piel? ¿Le sacaban la piel a la persona que ella La persona decidía? que ella decidía que ese tatuaje le gustaba. No. O sea, el nivel de perversión era muy grande porque no había control y eran la impunidad absoluta, ¿no? Y que nadie te decía que no. Hay un sistema, hay algo perverso, ¿no? Yo digo, esa persona que de pronto vos tenés una máquina y tenés que apretar un botón, bueno, en cuestión laboral, sí, el sistema, los militares, todo el mundo lo manejaba. Digo, de tener esa posibilidad de darle el botón como para, o que en el cámara de gas o algo, digo, ese sistema perverso, la cantidad de gente que iban sacando, impresionante, ¿no? Sí, es la cosificación, ¿no? del otro como objeto y el tema de la ideologización, ¿no? Los judíos nos producieron un perjuicio económico, nos hicieron perder la primera guerra, son los responsables, son ratas, son... No, todas las cuestiones mentiras, o sea, bueno, en No los consideraban 1938, seres humanos. claro, en 1938 empieza a sacar todos los derechos de los judíos, ¿no? Hitler. Pero digo, más allá de eso, en ese tiempo existía, digo, vamos a hacer el tratado de paz con los diferentes países. Mientras hacía el tratado de paz, después Hitler estaba planificando todo como iban a invadir, y ahí surgió Sí. lo terrible de la guerra, ¿no? ¿En algún momento te trazaste algún paralelismo con lo que sucede en la actualidad, viendo lo que eran los campos de refugiados, esa situación de condena de los más débiles por los más fuertes? ¿Te trasladaste a lo que está pasando en la actualidad y en qué lo viste reflejado, por En el gueto de ejemplo? Varsovia. En el gueto es el mismo sistema que utilizan los gobiernos para oprimir. Hacinamiento. Cuando un gobierno genera planes de vivienda, lo que está generando es hacinamiento. Y cuando genera hacinamiento, comienza la dificultad para la alimentación. Si somos 200 en una casa, si somos 50 en una casa, si somos 20 en una casa, bueno, todos no vamos a comer lo mismo, todos no vamos a comer igual, ¿eh? El hacinamiento y la falta de una mala alimentación genera enfermedades, y la enfermedad viene la muerte. Sí, la misma lógica, con otros objetivos, pero con la misma lógica de manipulación. La misma lógica. Y de despojo. De despojo. De despojo de todo, porque estoy utilizando para otra cosa. La corrupción, ¿qué es? Es el despojo sistemático de la comunidad. Los bolsos de dólares tirando los millones al convento. Es el despojo. El despojo ese que no tiene una casa y tiene que vivir con su padre, con su madre, el tío, el hermano y todo junto, porque me despojaron. O sea que lo que vos viste se puede multiplicar por millones. Pero Lo, sí. lo traes al plano doméstico acá en la Argentina con algunos ejemplos, pero uno podría pensar lo que sucede en África, con tribus de África, podría pensar lo que sucede en Corea, podría pensar lo que sucede en miles de lugares del mundo. Que pasa en Siria. Corea, por decirte, un líder que también uno cree, o por lo menos desde este lado se lo ve que está desquiciado y que podría ser un equivalente a Hitler, nada más que sin el poderío económico. Por eso ese tipo no realiza nada más que tirar de vez en cuando algún misil al océano, pero me parece que hay ejemplos en la actualidad de gente que quiere ponerse por encima de cualquier otro pueblo, avasallarlo, conquistarlo, y quizás está en la guerra o en la guerra económica también, lo que se planteaba hace 70 años atrás. Sí, yo creo que en la historia del hombre, de la humanidad, cuando comienzan los intereses, comienzan estas lógicas, porque el hombre sigue siendo el mismo, con las mismas necesidades. Para poder sobrevivir necesita tener un techo, necesita comer, necesita tener una buena salud, necesita tener la posibilidad de una buena información.
otro de los elementos terribles del gueto de Varsovia era la desinformación, a la información la manejaba el enemigo. Van a trabajar al campo. Básicamente les sacaban la dignidad. Sí, el despojo de la dignidad es increíble. Una de las cuestiones que me acuerdo que me impactó mucho, que yo siempre digo, sentía olor a miedo en la cámara de gas de las mujeres. Olor a miedo. Olor a miedo, sentía olor. El miedo que tiene que haber sentido esa mujer desnuda cuando la desfeminizaban cortándole el pelo. Y le hacían colgar su ropa en una percha diciéndole que después le iban a dar otra. Pasar a la ducha, mojarla y después al otro cuarto donde iban a cambiarse y que esa era la cámara de gas. La desnudez. ¿Y en algún momento no pensaste lo que está pasando en la actualidad de los miles y miles de refugiados que se desplazan por el mundo, que también han perdido su dignidad, han sido despojados de lo poco que tenían, pero que era de ellos, que tenían un sentido de pertenencia por una tierra, y hoy andan deambulando por el mundo y no son metidos en cámara de gas, pero están a la deriva y mueren de cualquier cosa, y son olvidados hoy también. Hoy ya no nos acordamos más de los miles de refugiados que andan por el mundo. Lo comparaba con los sirios, claro, ¿no? Que la cámara de gas no es una cámara encerrada, sino que es el océano, claro, que los ponen en esas balsas a la deriva, claro, digamos, hacinados, que terminan naufragando, y todos sabemos, y nadie hace nada, como tampoco se hizo en aquel tiempo. Yo creo que nos cuesta aprender. Creo que lo europeo es complejo en sus aprendizajes. Primero están los intereses económicos y cuando quede espacio para los derechos humanos después. Dentro de Europa el único pueblo diferente, lo que uno observó, es el holandés. Tiene mucho más sensibilidad, es un poco más parecido a nosotros. Tiene 2 cárceles vacías, porque no tienen presos. Sí, no tienen presos. Y están llevando a los refugiados, están dando un espacio a los refugiados sirios en ese lugar. Es uno de los pocos que ha acogido, quizás también aprendiendo de sus historias solidariamente, ¿no? Pero digo, el resto de Europa mira con indiferencia absoluta, digamos, lo que está pasando, como lo hizo también en su momento con los judíos, con los gitanos y con todas estas personas que para los alemanes o para el nazismo eran diferentes y menores a su raza, ¿no? Sí. Me parece que hay que aprender de esto, porque yo creo que Auschwitz, lo que pasó en Polonia, los campos de exterminio de Lubaj, Maidana, Treblinka, Sobibor, Bexel, yo creo que todos estos lugares son una advertencia, ¿no? No son un hecho anecdótico, son una advertencia que puede volver a pasar, ¿no? Esto hace 70 años nada más. Adrián, es sobreviviente todavía. ¿Cuál era el objetivo de este viaje de estudio? Pero era eso, conocer y transferir ese conocimiento, poder Bien. contarlo, la idea después poder dar charlas en las escuelas, que los chicos puedan visualizar con un poco más de elementos, con imágenes después, con fotos, bueno, lo que pasó y que depende de nosotros que eso no vuelva a pasar. La misma lógica se usó acá con el tema de los desaparecidos en la dictadura militar, la misma lógica, desaparecer, porque lo que busca el genocidio es eso, borrar todo rastro y vestigio. Cuando uno entra al museo de Auschwitz y ve los zapatos por un lugar, le sacaban los zapatos, le sacaban el pelo, le sacaban la ropa, le sacaban el cepillo de dientes, le sacaban la brocha para afeitar, todo sistematizar el despojo absoluto y ponerte un número. Te quito el nombre, no existís más. Lo despersonalizaban. Despersonalizaron absolutamente, ¿no? Entonces digo, en eso hay que tener cuidado, y las sociedades tienen que tener esa capacidad de ir advirtiendo, pero solo se advierte si no hay conocimiento. Si nunca sabe que eso sucedió, y bueno, cuando sucede no te das cuenta como sucedió aquella vez, ¿no? Sí. Yo creo que en la actualidad nos cuesta dimensionar lo que está pasando en el mundo, y hoy vemos con mayor claridad lo que fue la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, como fue lo de la Primera Guerra Mundial, pero nos están pasando cosas en el mundo, en la cara nuestra, que hoy no lo podemos dimensionar. Y hablando de despojo, por ejemplo, uno tiende a mirar a África como el continente del despojo, y por ahí no se explica qué pasa en Etiopía, qué pasa en Somalia, qué pasa en Sudán, qué pasa en Chad, qué pasa en Ruanda, en Burundi, y me parece que es toda una cuestión orquestada para que esos pueblos sean despojados de riquezas que hoy le hace falta a Europa, que no tiene riquezas naturales como están concentradas en el continente africano. Bueno, a ver, la crisis de Siria es eso. ISIS es un invento de Europa. Para comprarle petróleo, Europa le compra petróleo a ISIS.
y mucho más barato que si se lo comprara el gobierno, un gobierno, digamos, elegido democráticamente, que era lo que estaban con Gaddafi, ¿no? Entre la crisis entran porque quieren comprar más barato o despojarlo de ese elemento estratégico, ¿no? Pero digo, las decapitaciones y todo esto, hay alguien que lo produce, y si no existía, ¿dónde saca las armas que tiene? O sea, son todas vendidas por Europa, es todo un negocio, y por eso Europa es muy compleja, tiene dilemas no resueltos. Pero bueno, uno tiene que aprender esas cosas que también pueden pasar, como de hecho han pasado acá, en la década del 70, del 80, ¿no? Todas las dictaduras crueles, no solamente en la zona, en nuestra zona, en el sur, sino también en la parte caribeña, en Honduras, en El Salvador, en Chiapas, ¿no? El genocidio de los pueblos aborígenes. Por ejemplo, el subcomandante Marcos con el ejército de revolución zapatista, una reacción al genocidio indígena. Una reacción, ¿no? Se organizaron y reaccionaron. Pero hay menor proporción de la cantidad de muertes y de brutalidad, pero muertes al fin. Y posiblemente hoy los contabilicemos como menos, pero si nos remitimos a la historia, también el continente americano fue saqueado y despojado, y hubo 80 millones de muertes en América, y también causado, y esto uno no quiere hacer de Europa el malo de la película, pero viene o tiene ese origen, digamos, se repite la historia, claro, la muerte que sufrió todo el continente americano y la aculturización que tuvo el continente americano también, porque hemos perdido nuestra cultura en manos de una invasión de otro continente, por ejemplo. Y a lo mejor entro en un ingreso en un terreno más polémico, pero yo quisiera pensar hoy qué está pasando en Venezuela, por ejemplo. Si realmente la situación social que vive Venezuela es producto de un caos interno o si es producto de estar sentado sobre una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, y si no estamos generando ahí medio a propósito un caldo de cultivo para que en algún momento estalle algo en Venezuela y de pronto Venezuela ya no le pertenezca más la riqueza que tiene y sea de todos, o sea de algunos pocos en el mundo. Normalmente de algunos pocos, y creo también el tema de los secretos de la corrupción y hacerlos explotar ahora, me parece que están en esa lógica, ¿no? Hacer explotar Brasil, Argentina, Venezuela, o sea, está todo pensado, diagramado. Fuimos aguantando a ver hasta cuándo empezamos a largar de a uno, ¿no? Primero comenzó en Paraguay con el derrocamiento de Lugo, el obispo Lugo, después ya pasó a Brasil, después también el tema de corrupción en Chile, Argentina. Evo Morales tuvo que resistir bastante para que no le dividieran Bolivia también. Correa en Ecuador tuvo que resistir bastante también. Pero, y es lo que quedan, son muy poquitos, ¿no? Hay como un giro también ya hacia la derecha en el continente, provocado, evidentemente. Y lo estamos viviendo en el país. Sí, claro. Pero por también, eso, digo, a ver, uno no justifica las cuestiones de corrupción. La corrupción, digamos, es lo más perverso que hay, ¿no? Y hay que decirlo, en cualquiera de los niveles y en cualquier sistema ideológico, porque la corrupción es despreocuparte por el otro, ¿no? Pero ¿por qué no se denunció antes? ¿Por qué se llegó a estos extremos, ¿no? de esta avaricia? Bueno, había toda una intencionalidad de no visualizarlo antes, ¿no? Había que hacerlo ahora y en etapas, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo también nosotros, ¿no? Se me ocurre preguntarte si hoy Varsovia es una suerte de museo a cielo abierto donde se puede ver todo esto que ha dejado, o si puede ser una síntesis de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Polonia, digamos, no solamente Varsovia fue destruida en el 80%, o sea, quedó muy poco de Varsovia, solamente quedan 2 edificios del gueto de Varsovia y 3 paredes, ¿no? Pero sí, y lo grave que a mí me llamó la atención es que el gobierno polaco no permite que se mantengan los predios, digamos, de los campos de exterminio, porque a medida que se van cayendo las barracas de madera no se pueden restituir, no se pueden sostener, no se pueden mantener. O sea, hay campos donde se van desapareciendo, solo quedan los monumentos, ¿no? Por ejemplo, en Treblinka hay un monumento de piedra, bueno, pero Treblinka ahí, Hitler cuando lo manda a destruir por la fuga o el levantamiento, plantó árboles, un bosque Treblinka, un bosque, con las vías nomás, el andén y un monumento que han hecho de piedra. Es lo único que queda. Sí, no quedó nada.
es el bosque. Hay 870.000 judíos muertos en Treblinka, que eran los judíos de Varsovia. Pero sí es un museo, pero un museo también que va desapareciendo, ¿no? Que no se puede mantener, que es la parte de las maderas. Las barracas eran de madera. Y bueno, si uno las mantiene se cae, un montón que se van cayendo. Un montón que se van cayendo. ¿Va Polonia adentro del tren del crecimiento de Europa o va colgado? No, sí, el desarrollo que están generando es increíble. Todas empresas alemanas. Se están construyendo muchísimos hoteles, carreteras por todos lados. Porque Polonia es el país de Europa más barato. Así que todas las convenciones, todos los programas o cursos se dan todos en Polonia. Hoteles por todos lados, hoteles muy lindos, 5 estrellas. Y se siguen construyendo un hotel al lado del otro, pero todas empresas alemanas. Y lo último, Sí. una de las preguntas que siempre surge ahí es ¿dónde estaba Dios? Y dentro de los dilemas también entra Dios en el dilema. Y yo no es que me ponga de abogado de Dios, pues no creo que me necesite como abogado, pero conociendo algo de lo poco que conozco de él, yo planteaba que ese Dios que yo conozco, creo que fue parte, digamos, de ese pueblo incinerado. Un Dios que hizo la experiencia de acompañar a ese pueblo, de morir con ese pueblo y de resucitar en la memoria colectiva de la humanidad que está recordando eso, ¿no? Digo, porque cuando Dios nos hizo, los creyentes, nos da la libertad. Y es un riesgo de Dios. Bueno, y Dios fue víctima de ese riesgo, ¿no? De morir en todos los que murieron. Murió con ellos. Murió con ellos, pero resucitó con ellos en la memoria. Por eso, al haber ido al campo, yo nunca sentí que estaba adentro. Porque sentía que los que estaban adentro tampoco nunca habían podido salir, ¿no? Experiencias raras que uno tiene, ¿no? Sentía que recorría pero que no estaba. Pero también sentía que los que estaban ahí no podían salir. Se habían quedado para siempre en ese lugar. Bueno, gracias, Adrián. Bueno, gracias por venir. Gracias por Gracias pasar. por la invitación. Gracias, Adrián. Bueno, gracias. Nosotros continuamos con más Café entre Amigos. Ya veremos.